Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a esta masterclass referente al Plan Estratégico de Tecnología. De mi parte, Rodrigo Flores, director de ERF, Centro de Capacitación Empresarial, y de nuestro instructor, el ingeniero Diego Viracucha. Les damos la cordial bienvenida, agradecemos su puntualidad y vamos pues a revisar algunos aspectos fundamentales respecto a la gestión del plan estratégico y principalmente cómo alinearnos a los requisitos organizacionales y lo que compete al plan institucional. Bienvenidos, Diego, por favor. Listo, bueno, muchas gracias con todos, buena tarde. Gracias por acompañarnos en este conversatorio, ¿no? La idea es transmitirles un poco de la experiencia y sobre todo si logramos aclarar en ustedes el enfoque que debe tener el PETIC, que hoy por hoy es una de las herramientas. La tecnología per se es hoy ya dejó de ser una herramienta de soporte a la operación, volviéndose un elemento estratégico de la operación. Por eso es que ya todas las organizaciones y los entes de control en muchos de los casos ya nos exigen, sí, un plan estratégico sobre este elemento. Bien, empecemos entonces. ¿Por qué hoy por hoy el PETIC se ha vuelto vital? Sí, porque hoy por hoy las organizaciones, los elementos de control, como dijimos, nos están exigiendo que tengamos un PETIC. Y ese también es un elemento que nosotros debemos empezar a conversar, que es el tema de que no debe ser un documento por documento, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver en el transcurso de esta hora, de este conversatorio, que muchas organizaciones, por cumplir, si hacemos una lista de proyectos, metemos temas he visto PETICs que son 100 páginas, 80 de esas páginas son el listado de las computadoras que tienen, el listado de los servidores que tienen. Entonces estamos presentando un inventario de activos en ese PETIC, ¿sí? Cuando el enfoque del PETIC es la estrategia. Cierto es que se levantan ciertos elementos para mostrar la situación actual, pero debe ser un resumen, debe ser un indicadores, no un listado de los servidores que ya desde el punto de vista estratégico no tiene ningún valor, no le agrega ningún valor al documento tener este inventario de activos metido en ese documento. Entonces, primero, reconocer, sí, y si bien es cierto, a las organizaciones todavía les cuesta reconocer que la tecnología hoy por hoy es ese habilitador estratégico de muchos servicios, ¿sí? Hoy por hoy la tecnología ya dejó de ser ese soporte, ese servidor o la computadora que me servía para hacer mi trabajo, ¿sí? Hoy por hoy todos los servicios, si no todos, por lo menos un 80% están habilitados por en este caso, este elemento estratégico que es la tecnología, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos justamente esta brecha que ocurre normalmente en las organizaciones, ¿sí? La estrategia dice una cosa y la tecnología está en otra frecuencia. El negocio plantea objetivos de crecimiento de transformación digital, ¿sí? Nuevos canales, automatización, inteligencia de negocios, etcétera. Pero las capacidades de la tecnología normalmente estamos limitados y justamente por la misma organización que no logramos que haga esa inversión en nosotros, ¿sí? En la tecnología. Es por eso que siempre vamos a encontrar esta brecha entre lo que la necesidad del negocio, lo que ellos necesitan y las capacidades tecnológicas. Por eso es que con el PETIC lo que nosotros pretendemos es orientar bien esas inversiones, porque mucho de eso también es culpabilidad de nosotros como TI, porque no hemos orientado muy bien, no hemos, las inversiones no les hemos apuntado hacia dónde el negocio debería ir, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos subsanando a veces las debilidades, pero apuntando con todo respeto, no excepto que la empresa se dedique a algún tema de recursos humanos, pero a veces queremos comprar el mejor sistema de recursos humanos, pero el negocio se dedica a un tema de logística y no tenemos un buen warehouse management. Entonces, nosotros le estamos apuntando también hacia otro lado, donde el negocio no está necesitando ciertas las soluciones. Entonces, esta brecha común hay que cerrarla, pero desde nuestro lado, ¿sí?
Y entonces el negocio va a ver justamente estas necesidades que tenemos, pero porque también estamos solucionando esa brecha, estamos cerrando esa brecha entre lo que necesitan y lo que nosotros estamos proveyendo. ¿Qué riesgos existen de operar sin un PETIC? Lo que ya acabamos de mencionar, ¿no? Las inversiones que no están alineadas, la organización, la gerencia general, la alta gerencia, ellos nos ven como una deuda, o sea, nosotros nos ven, oye, esto es un gasto, si no nos ven como una inversión. Nosotros tenemos una deuda tecnológica al interno. Seguridad débil, muchas veces estamos sujetos, perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Bien, entonces, sigamos. Cuando una organización opera sin un PETIC, si es que no levantó las necesidades de la organización, que deben estar, eh, ¿no es cierto? Deben haberse transformado en estrategias también para la tecnología y que están reflejadas en este documento, lo que va a operar es que la tecnología va a ciegas, porque estamos apuntando a las necesidades de TI, no a las necesidades de la organización. No hay criterios objetivos para invertir, en dónde invertir, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo muchas veces también por necesidades puntuales que me dan las gerencias. Sin embargo, yo no he evaluado esas necesidades si están apuntando a la estrategia del negocio. ¿Qué nosotros esperamos si logramos resolver estos puntos? Es lograr beneficios concretos. ¿Sí? Es lograr que el negocio nos vea como tal, también como un elemento estratégico, no solo por lo que proveemos, ¿sí? Sino que nuestra gestión también está orientada a esos lineamientos estratégicos, a esos objetivos estratégicos que se han planteado, ¿sí? Debe integrarse todo el ecosistema. Tenemos que evitar islas, duplicidad de sistemas, esfuerzos dispersos, ¿sí? Todavía estamos, los procesos de negocio core todavía están siendo llevados manualmente, pero nosotros Ah, automatizamos toda la gestión financiera, el PEC. automatizamos todo Ah, el... muy bien, Rodrigo, ¿me ayudas tal vez apagando el micrófono de la persona que se le parece que... Ya continúa, por favor. Ya, gracias. Entonces, nosotros debemos lograr esa integración, ¿sí? Tenemos que lograr que todos los sistemas estén alineados hacia la estrategia del negocio. Es cierto que debemos cubrir las otras necesidades, pero si yo veo que en realidad todos los procesos críticos del negocio no están automatizados y el negocio, créannos que nos van a agradecer el momento en que vean ese alineamiento de nosotros. Y por eso es que justamente las entidades de control están exigiendo ahora, ¿sí? Todos recomiendan tengan un PETIC, pero ese PETIC tiene que estar levantado en base a la estrategia del negocio, no debe ser un documento que me sirve para rellenar o para cumplir. Entonces, ¿qué es realmente un PETIC? ¿Sí? Primero, no es un inventario de proyectos. No es una carta a Papá Noel donde le vamos al gerente ¿cómo es? De recursos humanos, ¿qué es lo que necesitas? Vamos al gerente de operaciones, ¿qué es lo que necesitas? Entonces levantamos un sinfín de proyectos y le redactamos muy bonito y obtenemos los objetivos y los objetivos específicos, las inversiones que necesitamos para eso, pero no están alineados a la estrategia del negocio. Son necesidades y eso nadie lo niega, pero esas necesidades deben ser priorizadas en función de la estrategia del negocio. Entonces, primero, no es un inventario de proyectos. ¿Que vamos a tener una lista de iniciativas? Sí. ¿Que vamos a tener una lista de proyectos? Sí. Pero esta lista de proyectos debe tener un fin y ese fin es el estratégico. Eso incluso es lo que nos recomienda y es los marcos de gobierno como COVID y TIL, la ISO 38500. Justamente hablan de esto, ¿no?
del alineamiento estratégico, de declarar la estrategia, de determinar las capacidades del negocio, de determinar la arquitectura empresarial. No son un listado de iniciativas sueltas. Tampoco es un catálogo de sistemas. ¿Sí? Entonces listamos las aplicaciones que tengo y cuáles me faltan. Está bien que tengamos un inventario de las aplicaciones que tenemos, ¿sí? Está bien que tengamos identificado esos sistemas como tal, pero una cosa es como que tengo una lista de lo que debo tener y cuáles me faltan. Entonces, tampoco es esto, tampoco el PETIG es un catálogo de sistemas donde tengo inventariado y seguramente por ahí es que tenemos inventariados todas las aplicaciones que hace cada módulo, pero no tengo lo que me falta. Entonces, está bien inventariar, está bien que ustedes sepan qué es lo que tienen y no tienen, pero eso no es el PETIG y tampoco es el lugar para ponerlo, ¿sí? Tampoco es un presupuesto de TI. Empezamos el año y ni siquiera le regresamos a ver al TI, ¿sí? Me piden el POA para las inversiones de este año y no le regreso a ver al PETIG para nada. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros, sí, está bien que el presupuesto es un tema, una necesidad financiera, ¿sí? Y que todos los años tenemos que presentar. Pero nosotros debemos ir justamente en base a las necesidades. Entonces, todas estas inversiones que estamos solicitando deberían ser orientadas por el PETIC. Entonces, ¿qué si es el plan estratégico de TI? Lo que sí es un documento directriz. Como tal, sí es un documento, ¿sí? Pero el tema no es presentar el documento por sí, sino qué debe hacer este documento. Dentro de él, qué debe ver, qué es lo que debe contener este documento. Primero es conectar la estrategia, determinar las estrategias del negocio y cómo yo voy en línea con esa estrategia. Si es que la estrategia del negocio cambia, mi PETI debe cambiar, porque yo debo ir en ese alineamiento, debe existir ese alineamiento estratégico, ¿sí? Nosotros debemos conectar los procesos. Normalmente es una fuente, ¿sí?, principal para el tema del PETI. Oye, ¿cuáles son los procesos? Y nosotros ya vamos a ver un poquito después cómo es que gestión de riesgos me ayuda en esto del PETI. Y es justamente por eso, porque en la parte de procesos y en la parte del análisis del vía, ¿sí?, ya nos determinan cuáles son los procesos core del negocio. Entonces nosotros necesitamos de eso como fuente. Las capacidades digitales, debe haber un plan de capacidades, debe haber un plan de disponibilidad y nos vamos a juntar con la mesa de servicios, ¿sí? En este caso con ITIL o con ISO 20000, donde tienen estos procesos de capacidades, de disponibilidad. Y ahí sí determinamos el portafolio de inversión. Ahí sí vamos a determinar qué es lo que cómo vamos a ir solicitando el presupuesto. ¿Sí? Pero, como insisto, si bien podría confundirse el tema, mira, pero aquí sí está la lista de proyectos que tenemos, sí, sí está una lista de proyectos, pero esos proyectos están en un sentido de estrategia, no están en un sentido de necesidades de una carta a Papá Noel donde listo todo lo que necesito, ¿sí? Está bajo una priorización. También está en respuesta sobre las capacidades que yo tengo como institución para proyectar también esa necesidad, esos requerimientos que yo debo presentar al negocio. Y entonces este portafolio de inversiones tiene un sentido de alineamiento estratégico. Un tema importante aquí y que en algunos casos, ¿sí?, en algunas experiencias que hemos tenido, se confunde el POA con el plan táctico. ¿Sí? Y son dos cosas diferentes.
que finalmente el plan táctico lo que sí es que vamos a transferirlo al POA. Es decir, el plan táctico, cogemos nuestro plan estratégico que debe ser de 3 5 años. No hay plan estratégico a un año. Quiero el plan estratégico para este año. No, no hay un plan estratégico para este año. El plan estratégico es de 3 5 años. Que coincida que es del último año, puede ser, ¿no? Pero no es que el plan estratégico fue para ese año, sino que ya vino de hacia atrás, hace 2 3 años ya estuvo ese plan estratégico. Entonces, primero aclarar que el plan estratégico es siempre de 3 a 5 años y en empresas grandes, multinacionales, incluso es a 10 años, porque si tiene varios países a cubrir, si por ejemplo la implementación de SAP en un país le va a llevar de 1 a 2 años, luego tienen que ir a otro país 1 a 2 años más. Entonces en multinacionales sí tenemos planes estratégicos a más largo plazo, sin embargo digamos que esa es una necesidad muy específica de estas empresas. En empresas pequeñas no se recomendaría tener un plan a 10 años, porque la tecnología varía demasiado, ¿sí? En cambio, en el tema de SEAP, tú ya sabes que vas con esa versión que vas a ir de país en país implementando, porque no tienes a lo mejor todos los recursos para hacerlo a todos los países en el mismo tiempo. Entonces sí va a haber proyectos que te va a llevar más de los 5 años, ¿sí? Luego tenemos el plan táctico como tal, que es el plan del año. Es decir, este plan estratégico tenemos que bajarlo a este año, qué es lo que voy a hacer, las prioridades del negocio, revisar si se mantienen las prioridades del negocio, porque muchas veces por la baja de demanda, por cambios políticos, se decide cambiar la estrategia y ese PETIC debe cambiar también en ese sentido y puede ser que se retrasen inversiones o que se adelanten inversiones. Entonces nosotros tenemos que estar alineados con eso. Y ahí hablamos del plan táctico, decir qué vamos a hacer este año. Y ese plan táctico, para temas presupuestarios, tenemos que transferirlo, tenemos que moverlo al plan operativo anual. Pero no se confunda ese POA a veces por el nombre, el plan operativo se confunde con el plan de operaciones, que en cambio ya es el plan de operaciones que viene a ser ya el específico para cierto proyecto, ya viene a ser el detalle específico de ese proyecto, ¿sí? Entonces también ahí aclarar un poquito los conceptos, que no se confunda el POA con plan de operaciones, sino el POA es simplemente el formato, recoge las actividades del plan táctico anual y las aterriza en acciones operativas, ¿sí? Entonces ahí aclaremos un poquito también los conceptos para que no haya confusión y sobre todo que haya coherencia, ¿no? Entre lo que estamos conversando y lo que se siga manteniendo, a ver qué es el plan a largo plazo, el plan estratégico, a qué nos referimos con el plan táctico, a qué nos referimos con el plan de operaciones y el POA que viene a ser un formato donde nosotros vamos a transferir el plan táctico, que es una solicitud anual de la organización, justamente donde se refleja qué es lo que vamos a hacer, las actividades y las inversiones que se van a realizar durante el año. ¿Cuáles son los pilares del PETIC moderno? ¿Sí? Primero, alineación. Alineación versus lista de proyectos, ¿sí? Debe reflejar estrategia, procesos críticos, necesidades reales del negocio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? A través de los pilares. Primero, con el análisis estratégico y arquitecturas empresariales. Base de nuestro análisis del plan estratégico, ¿sí? Ahí tenemos a veces, el TI tiene también digamos que puede ser uno de los males que sufrimos las organizaciones, que es que ese plan estratégico también está desactualizado. Entonces, nuestro PETI tampoco puede estar actualizado, si no, no va en función, porque muchas veces, así como a nosotros nos pasa, también le pasa a la organización. Hace el plan estratégico con fines de presentar, con fines de cumplir. Sin embargo, puede ser que ese documento no tenga valor y por ende nuestro PETIG al estar alineado con ese documento
también tenga problemas. Entonces es importante determinar si ese plan estratégico sí tiene los elementos estratégicos del negocio actuales. Si no, nosotros tenemos que ver otros medios para que nuestro PETIC sí tenga valor, ¿sí? A lo mejor recoger las necesidades de primera mano, pero validadas con alta gerencia, ¿sí? No que se convierta nuevamente en lo que conversamos, que es una lista de proyectos, de lo que necesita, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis estratégico, estamos haciendo todo nuestro FODA, el mapa de capacidades del negocio, el mapa de procesos, la arquitectura actual de TI, qué aplicaciones tenemos, los datos de infraestructura, cómo está nuestra seguridad de información, cómo está el tema de ciberseguridad, cómo estamos en el tema de la ley de protección de datos personales, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo toda la parte estratégica y toda la arquitectura empresarial. Bien. Luego, el diagnóstico de brechas. Nuestra capacidad actual versus la capacidad que requiere el negocio para determinar esa brecha y qué inversiones debo hacer. ¿Qué dolencias tenemos nosotros organizacionales? Incluido incluso nuestros servicios, ¿no? El soporte a las operaciones, porque son demandas que no las hemos gestionado. Entonces tenemos que establecer estas brechas entre lo que la organización está pidiendo y lo que la organización necesita y lo que yo puedo ofrecer. Y ahí vamos determinando otro elemento para nuestras inversiones y priorización de esas inversiones. Tenemos que definir el modelo de gestión y tenemos que definir el gobierno de TI. Importante. Este elemento lo vamos a topar particularmente porque es justamente cómo alineo, si cómo debo alinear y cómo voy a ejecutar ese PETI. Si nosotros no tenemos gobierno de TI, entonces el PETI como tal, que es un buen plan, no tiene quien lo va a ejecutar, porque el PETI es lo que tengo, que es lo que he planificado, pero quien va a ejecutar eso es gobierno de TI. Él es el ejecutor. Entonces nosotros aquí debemos tener los comités de TI, cada persona asignado roles, responsabilidades, ¿sí? La gestión de proyectos justamente para poder darle soporte a esos proyectos a que los tengo en el PETI, cómo van a ser puestos en ejecución. Y para eso necesito gestión de proyectos, para eso necesito un equipo de gestión de proyectos. Si yo no cuento con eso, entonces voy a tener serios problemas en el momento de querer llevar a cabo esos proyectos declarados en mi PETI, ¿sí? Estrategia tecnológica y lineamientos, ¿sí? Aquí necesitamos datos, ¿sí? Necesitamos determinar nuestros activos de información. Debemos tener seguridad de la información como una obligación estratégica dentro de. Tenemos que tener, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a la nube? ¿Seguimos on-premise? ¿Vamos a invertir en servidores? ¿O ya no? ¿Vamos a tal vez a SaaS, a IaaS, a PaaS? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra estrategia para dar solución a esto? Puede ser que, a ver, yo quiero mantenerme en, tener temas híbridos, ¿no? Pero muchas veces hay una decisión estratégica que dice, no, nosotros vamos on-premise porque nuestra información es demasiado valiosa como para que esté en la nube. Ok, listo, te compro eso, pero ¿de cuáles activos? ¿De qué información estamos hablando de que sea valiosa? Entonces puede ser que los sistemas de los procesos críticos, de los procesos core del negocio, los mantenga on-premise, pero todos los sistemas de soporte, recursos humanos, financieros, contables, seguramente puedo mandarles a la nube. No estoy diciendo que sea así, eso tiene que ser resuelto o debe ser analizado por gestión de riesgos, por procesos, etcétera, ¿no? Pero nosotros deberíamos ver qué sí podemos y qué no podemos.
Porque si queremos comprar servidores nuevamente para cubrir el sistema de recursos humanos, para cubrir esto, entonces necesitamos una infraestructura que no sé si necesariamente deba ser on-premise y las inversiones que requieren para eso. Porque a lo mejor ya tengo servidores que ya necesitan ser renovados, ¿no? Entonces, tenemos que determinar eso, evitar dependencias, ¿sí? Con los usuarios, cómo vamos a reducir la resistencia. Entonces, todo esto debe ser la estrategia tecnológica y estos lineamientos, saberlos tratar específicamente hacia dónde. Hablamos de los proyectos estratégicos de TIC, ¿sí? Porque estos proyectos son los que, estas iniciativas me van a permitir cerrar las brechas, ¿sí? Todos estos proyectos van en camino a la transformación digital de mi organización. Nosotros tenemos los objetivos estratégicos del negocio que son de transformación digital. También vamos a tener proyectos operativos, también vamos a tener proyectos de sostenimiento, pero todo esto debe ser muy bien llevado, muy bien determinado, muy bien priorizado, ¿sí? Porque como les digo, sí es cierto, tenemos que dar soporte a los otros procesos, pero la pregunta es, ¿qué tanto me duele el proceso crítico como que ya esté medio cubierto para yo poder dedicarme y dar solución a los otros procesos? Porque no puedo estar en cambio enfocado a los procesos de soporte y los procesos de negocio están en cambio abandonados. Y por eso es que el negocio, la alta gerencia nos ve como un gasto, porque nosotros no les estamos ayudando pues en donde ellos necesitan. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a meter el hombro en las ventas, en la parte del marketing, en la parte de la producción, ¿sí? Un buen sistema de planificación de operaciones, un buen sistema de supply chain, un buen sistema de warehouse management, entonces empezamos a cubrir las necesidades de ellos. Y ahí sí dicen, ok, mira, tecnología, ahí sí vamos de la mano, ¿no? Entonces necesitamos conectar la estrategia del negocio, necesitamos identificar las brechas y con eso nosotros vamos a tener un buen portafolio estratégico de proyectos. Nuestro modelo, como ya lo conversamos, este modelo económico, este modelo de sostenibilidad, va a estar brindado porque tomemos buenas decisiones respecto de la estrategia, o sea, de este acompañamiento que vamos a hacer a la estrategia del negocio y yo voy de la mano. Entonces, las inversiones se me van a aprobar, ¿sí? Pero si yo no tengo esto, muy difícilmente me van a aprobar, porque el negocio está yendo para allá y yo me estoy yendo para el otro lado. Entonces el negocio siempre me va a decir, no, es que yo tengo que comprar nuevas maquinarias, yo tengo que hacer esto, yo tengo que contratar gente nueva, vendedores nuevos, etcétera. Tengo que reemplazar la flota de camiones. Y claro, no le consideran a TI, pero porque nosotros estamos pidiéndole cosas, oye, necesito comprar las licencias, necesito el nuevo servidor para esto, pero ¿apuntando a dónde? ¿Sí? ¿Cómo entonces vamos a alinear el PETI con las necesidades del negocio? Y aquí vamos a tomar tres elementos. De hecho, van a existir muchos más, ¿no? Nosotros consideramos que son tres importantes. Uno es el gobierno de TI que asegura el cumplimiento del PETI. Gobierno de TI debe asegurar el cumplimiento del PETI. Gestión de riesgos debe priorizar por impacto y vulnerabilidad. Entonces, la entrada de la gestión de riesgos para nosotros es crucial porque ellos nos están dando dónde tiene las dolencias la organización, ¿sí? Y dónde nosotros podemos actuar, justamente buscar este alineamiento y que todos estemos en la misma línea. Gestión de riesgos debe entregarme esa priorización y saber dónde más podemos pegar nosotros. Y gestión de servicios de TI que asegura la operación, que asegura el soporte que nosotros estamos brindando a la operación. Entonces, fíjense en que estos tres elementos son cruciales dentro del PETI. Vamos checando entonces de uno en uno cómo esto se va alineando. Del lado izquierdo, ustedes tienen el PETI.
Entonces, y del lado derecho, en este caso, tengo gobierno de TI. Entonces, primero aclarar que estos no son elementos independientes, sino son dos piezas que se necesitan mutuamente para generar valor. Y eso es importante determinarlo. El PETI cumple el rol estratégico, define hacia dónde estamos yendo, hacia dónde vamos a evolucionar, ¿sí? Hacia dónde quiero que la tecnología sea el habilitador de la estrategia corporativa, de la estrategia del negocio. Fíjense que acá estamos 3 a 5 años, ¿no? Entonces necesitamos alinear en el tiempo todas las decisiones que tomemos, ¿sí? En cambio, gobierno de TI me asegura que el PETI se cumpla, ¿sí? Y para eso tenemos que justamente ir monitoreando a través de gestión de proyectos. Normalmente ahí estamos viendo si es que estamos cumpliendo los proyectos que dijimos y cada proyecto va cumpliendo dentro de sí. Si planifiqué implementar este sistema en año y medio, ok, sí lo estamos haciendo. Entonces es importante que el gobierno de TI sea esa estructura que hace posible que el PETIC no se quede en el papel. Entonces el elemento principal para gobierno de TI debería ser el PETI. Y debería en función de eso ir cumpliendo. Entonces, si es que le dejamos al PETI bien guardado, ¿sí? En el escritorio, no va a ser de utilidad. Ese PETI debe ser la guía para gobierno de TI. Bien, en ese PETI definimos roles, definimos los comités, los mecanismos que van a tomar las decisiones, ¿sí? Evalúa y controla. Justo ahí tenemos la ISO 38500 de gobierno, tenemos COVID, si es que no queremos utilizar 38500. Pero debemos administrar los cambios, debemos administrar las excepciones. Estas metodologías nos aseguran, nos dan las buenas prácticas para hacerlo, ¿sí? Y también gobierno de TI establece los indicadores de valor y desempeño para medir la ejecución. Entonces nos permite ir evaluando cómo estamos cumpliendo ese PETI, ¿sí? Cómo vamos cumpliendo el POA. Y el POA, si es que está tomado en base al PETIC del plan táctico que me tocaba hacer para este año, y el POA está en consecuencia, entonces mis indicadores están alineados a la estrategia del negocio. Pero si nosotros ese POA no consideramos para nada como fuente nuestro PETI, entonces seguramente el PETI está guardado, ¿no? O sea, no hemos hecho ahí eh, no tenemos mayor beneficio de ese documento. Entonces, como resumen, sí, el PETIC define el rumbo, hacia dónde voy, y el gobierno de TI asegura que ese rumbo se respete, asegura que ese rumbo genere el valor que nosotros ofrecimos al generar el PETI, ¿sí? Entonces, es importante el tema de gobierno de TI. Veamos, en cambio, cómo se integra con gestión de riesgos, ¿sí? El PETIC, por la naturaleza que tiene, que hablamos de estratégica, ¿sí? No es una planificación cualquiera, no es un plan así nomás, es una planificación estratégica, ¿sí? Entonces ahí primero ya determinamos las brechas que tenemos nosotros, las brechas tecnológicas, que básicamente se puede decir que son riesgos que tiene el negocio. Porque si yo no tengo cubierto un proceso, no le tengo automatizado, entonces es un riesgo para el negocio. Entonces fíjense en que el tema, si nosotros le damos un poquito el giro de, mira, es una brecha, sí, ya sabemos que es una brecha, pero esa brecha va a ser un riesgo para la organización. Y ahí es cuando se amarra justamente gestión de riesgos, ¿no? Que a veces es otra área que también tengo mi matriz de riesgos, pero eso no está alineado con nada, o sea, le tengo es para presentar, para cumplir. Y el tema no es ese, o sea, aquí nos integramos con gestión de riesgos y empezamos a conversar entre los dos. Y yo digo, "Ay, aquí mira, tengo una brecha, levanta este riesgo, declara el impacto que puede pasar, ¿sí? Determina eso y comunica hacia arriba.
Entonces la organización ve y dice, ah, mira, tengo yo aquí un riesgo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a automatizar este proceso. Ah, ok. Entonces tienes inversión, ¿sí? Entonces necesitamos enlazarnos el tema de el PETI con gestión de riesgos, ¿sí? En el PETI, todas estas brechas, todos estos proyectos, ¿sí? Que determinamos en base justamente al alineamiento estratégico, el mismo hecho de que el negocio no pueda cumplir sus objetivos estratégicos es un riesgo. Entonces nosotros, al ver ese riesgo, decimos, mira, no, nosotros tenemos la solución, hagamos esto, automaticemos esto, mejoremos este sistema, ¿sí? Mejoremos las capacidades de las personas, porque a lo mejor tenemos el sistema, pero la gente no lo usa bien. Entonces tenemos que establecer cómo el PETI, ¿sí? Ya sabemos que el gobierno es el que lo va a ejecutar, pero cada uno de estos temas, ¿qué riesgos implica, no? Entonces aquí identificamos las brechas, incorporamos los criterios de riesgo para priorizar los portafolios, definimos las iniciativas para reducir riesgos, como ya lo comentamos, integramos el vía. Debemos integrar la ciberseguridad, la continuidad, porque finalmente todo el tema de continuidad viene a ser otra inversión que también debe considerar el PETI. Y tengo un plan de continuidad, pero que en la realidad no es aplicable. También lo hice por cumplir. Entonces, en ese sentido, el PETI debería tener, si tengo que hacer alguna inversión para resolver ese problema de la continuidad del negocio, entonces necesito el PETI. ¿Sí? Y por ende permite entonces proyectar las inversiones basadas en la exposición al riesgo, al impacto y a la probabilidad. En cambio de riesgos, ¿qué es lo que, qué beneficio tiene y qué nos debe ayudar? ¿Qué nos debe dar? ¿Sí? Primero nos proporciona el inventario de riesgos que debe mitigarse. Debe definir la probabilidad de impacto para priorizar o para dar las prioridades de los proyectos, de las iniciativas. ¿Sí? Identifica los procesos críticos, las amenazas, las vulnerabilidades que lo hace a través del FODA de la organización. ¿Sí? Entonces, como ellos tienen ese FODA, nos dicen, ah, mira, esta amenaza es la que tenemos más latente y la probabilidad de que pase esto es esta. Y las vulnerabilidades son estas. Entonces, a ver, TI, ¿qué vas a hacer? Ayúdanos. ¿Sí? Aporta el vía y los tiempos de recuperación, el famoso RTO. ¿Y qué condiciones? Y que este RTO nos condiciona a nosotros para dar tiempos de respuesta, justamente, ¿no? Estamos condicionados por ese RTO. En el caso de las instituciones bancarias, ni siquiera nosotros definimos el RTO, ya nos da la super, nos dice es el 99.99. Entonces ni siquiera nosotros tenemos chance ahí de... Ya con ese punto nosotros debemos dar toda la tecnología, debería estar orientado. A ver, mira, tenemos que cumplir el 99.9, ¿sí? Y dar retroalimentación continua sobre cambios en la exposición al riesgo, ¿sí? Puede ser que, no sé, empezamos el año, aparece una nueva ley y la cual debemos cumplir, pero tal vez a final de año para el siguiente nos dice no vas a tener un año más para cumplir, ¿sí? Porque las empresas no han podido todavía acogerse, etcétera. Entonces tenemos un tiempo más. Eso debe darnos gestión de riesgos y o si es que tenemos el área de compliance, también deberíamos integrarlo con el tema de gestión de riesgos, la parte de compliance, para ver qué debemos cumplir y qué no. Entonces aquí otro elemento importante con el tema del PETIC, ¿sí? Que estamos justamente alineando toda la estrategia del negocio, todas las necesidades del negocio, lo que el negocio le está doliendo, con esto nosotros le vamos a solucionar, ¿sí? Entonces la gestión de riesgos revela dónde duele, dónde le está doliendo a la organización. El PETIC define cómo solucionarlo y cuándo, ¿sí? Importante, entonces,
Otro elemento, gestión de riesgos. Y si tienen compliance, también hay que incluirle dentro de este concepto, ¿no? Porque nos está diciendo que debemos cumplir. Sí, como tal, si no cumplimos es un riesgo, ¿sí? Tal vez riesgos de clausura o multas, depende. Pero debemos considerar todo eso como un riesgo para que nosotros también debamos cumplir ese tema. De hecho, muchas organizaciones eh, hicieron eso, no tenían que cumplir porque el ente de control les estaba pidiendo que debe tener PETI. Entonces, hazle cualquier documento y cumplamos. Y tal vez por ahí empieza justamente lo que sí ha perdido el PETI, justamente eso. O sea, ese valor que debería tener dentro de las organizaciones está perdido porque las malas prácticas de nosotros mismos hacia elaborar el PETI se ven reflejadas ahí. Hicimos un documento que cumple, pero que no es de beneficio para la organización. Y la entidad de control, cuando nos exige eso, no era con ese fin, de darnos trabajo, de darnos tareas como que no tenemos que hacer. Tengo que hacer el PETI. Ay, sí, y es un problema para nosotros, cuando lo que en realidad quiere la organización es que tengamos un documento que nos permita alinearnos y a lo menos si nosotros utilizamos eso desde el lado de TI, debería ser, oye, me están ayudando, me están dando una mano, porque con esto yo puedo pedir inversiones, ¿sí? Porque yo con esto no voy a tener problemas del presupuesto que me digan para todo, no. Y más bien deberíamos verlo como lo que es el PETI. Es una herramienta que me va a ayudar, es un documento donde va a reflejarse todo lo que planeamos y que vamos a irlo cumpliendo en el camino. ¿Sí? Otro elemento importante es la gestión de servicios de TI, que aquí tenemos ITIL o si quieren irse por la ISO 20000, cualquiera sea el caso, ¿sí? La idea es que debemos conectar el PETI con la gestión de servicios de TI. En la práctica es donde todo lo planificado se está volviendo realidad operativa, porque yo tengo un proyecto de desarrollo, ¿sí? Entonces tengo que hacer gestión de cambios. Yo tengo problemas a resolver. Tengo que analizar, determinar causas raíz, determinar cuál va a ser la mejor solución. Entonces, gestión de problemas. Tengo gestión de capacidades para ver si todavía mis servidores pueden soportar la operación. Disponibilidad, gestión de disponibilidad. ¿Cómo aseguro la disponibilidad para justamente dar respuesta al RTO o para dar respuesta a lo que me están exigiendo los entes de control? Entonces, fíjense en que ITILO o ISO 20000 con todos sus procesos, eso es lo que nos están brindando, porque todo el PETI finalmente va a ir para allá. Yo tengo que tener evaluado a gestión de incidentes, gestión de requerimientos, porque el momento en que monto un nuevo sistema, van a venir incidentes, van a venir solicitudes de servicio. Entonces necesitamos darle trámite. Si yo monto un nuevo sistema y no consideré que eso me va a implicar N cantidad de horas de dar soporte, ¿sí? Mi mesa de servicio va a colapsar y seguramente ya les ha pasado eso. ¿Por qué? Porque no consideramos dentro de las inversiones también temas de la mesa de servicio, ¿sí? Temas de procesos de capacidad, temas de procesos de disponibilidad. Todo lo que implica mi catálogo de servicios ya va a aumentarse, ¿no es cierto? Porque ya no tengo que crear usuarios solo para un sistema, ahora tengo que crear usuarios para dos, tres sistemas, tengo que manejar los perfiles de esos tres, cuatro sistemas. Entonces, los SLAs para unos sistemas va a ser más importantes que para otros. Si estoy montando ahorita mi core del negocio, que va a tener un SLA muy cortito, y yo no consideré eso, y con la misma mesa de ayuda que yo ya venía funcionando, creo que le voy a dar soporte y me siento colapsado después. Entonces, importantísimo el tema de verle al PETI y eso cómo en la operación de TI va a afectar.
¿sí? Entonces definimos capacidades operacionales, proyectamos inversiones en herramientas si es que es necesario, por ejemplo, incluso herramientas de monitoreo en algunos casos para gestionar eventos antes de que me sucedan incidentes, ¿sí? Gestión de eventos. Prioriza mejoras de servicio según impacto en el negocio. Establece niveles de servicio objetivo alineados con la estrategia. ¿Sí? No es lo que el SLA que yo puedo ofrecer, es el SLA que el negocio necesita. Y nosotros deberíamos ver si estamos en la capacidad de brindar eso y alzar la mano y decir, hey, no, yo no voy a poder cumplir. ¿Quieren ese SLA? Necesito tantos recursos, gestión de capacidades. ¿Sí? Y ellos me van a dar la inversión porque necesitan. Entonces, y si no, yo por lo menos alcé la mano y tenemos una reunión en donde se acepta el riesgo, que es válido. Si la organización no tiene más recursos para darnos más recursos, ok, pero acepten el riesgo. Y yo como profesional alcé la mano y dije, esto va a pasar, ¿sí? Y dejé por escrito eso. Bien, anticipar justamente esas cargas operativas que deben ser gestionadas por los servicios de TI. Bien, ¿qué me proporciona en cambio gestión de servicios de TI? Primero, datos reales sobre el desempeño, sobre los incidentes, sobre los problemas que se me van presentando. Si yo implemento un sistema y tengo demasiados incidentes sobre eso, por ende se me generan demasiados problemas sobre ese sistema, capaz que la decisión no fue la más adecuada, capaz que el sistema analizado no fue el que cubría mis expectativas. Esto nos va a permitir saber si es que es así, ¿sí? Tener indicadores sobre eso, sobre el sistema que estamos montando. O simplemente es un tema de rechazo de las personas, saber gestionar esa parte, ¿no? Identifica áreas donde los servicios no soportan las metas estratégicas por falta de recursos, por el tema de capacidad, por el tema de disponibilidad, por la infraestructura. O sea, pueden haber varios elementos, pero el momento en que vamos analizando y tenemos los servicios, tenemos un buen sistema de servicios de TI, nos va a permitir justamente determinar esos elementos. Aporta catálogos de SLAs, modelos operativos que deben ser considerados en el PETI. Da visibilidad sobre capacidad, disponibilidad y continuidad del servicio y permite validar si el roadmap es sostenible operativamente. Con todos los recursos que yo tengo, hasta cuánto puedo aguantar. ¿Sí? Si no, ya estamos sobrepasando, capaz que ya están sobrepasadas las capacidades con la cantidad de gente que tenemos, con los recursos que tenemos, sobre todo la gente, ¿no? Que está dando justamente servicios de TI. Entonces el PETIC diseña la evolución, diseña la transformación de la organización y la gestión de servicios asegura que la operación pueda soportarla, porque si no nos vamos a sentir, ¿sí? Sobrepasados. Tenemos demasiados sistemas, eh, y eso me trae un poco de incidentes que no necesariamente son muchos, sino que no tengo yo la capacidad para solventarlos. Entonces tenemos que ir muy en línea de ese tema. Bien, ¿cómo normalmente es el ciclo del PETI? Nosotros tenemos un diagnóstico inicial. Con eso nosotros buscamos el alineamiento estratégico. Este diagnóstico inicial es justamente todo el contexto, el FODA, el plan estratégico del negocio, y buscamos esa alineación estratégica a través de nuestras iniciativas, de proponer proyectos, ¿sí? También de hacer un análisis de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, ¿sí? Como área, como tecnología, ¿a qué amenazas estamos sujetos? ¿Qué vulnerabilidades tenemos? Y entonces también determinar esas brechas, ¿no? Definimos el PETI. Aquí sí ya establecemos la lista de proyectos, pero con ese fin estratégico. Aquí ya nos aprueban y nos dicen, ok, estas iniciativas vamos a hacer este año y vamos a ver cómo van con las iniciativas del negocio. Y la planificación y ejecución que ya es
gobierno de TI. Si ahora sí tome, señor, aquí está el PETI y usted empiece a ejecutar, ¿sí? Y gobierno de TI, conjuntamente con gestión de riesgos, conjuntamente con la mesa de servicio, con ¿cómo es el sistema de gestión de servicios? Van a ir montando todo lo que el PETI hace. Entonces estamos alineándonos estratégicamente y estamos ejecutando. Bien, para cerrar un pensamiento sobre todo, una reflexión, perdón, sobre esto, es que la base de todo esto es el pensamiento estratégico. No hay una herramienta que te diga sigue A, B, C, D. Si nosotros no tenemos pensamiento estratégico, estamos limitados a que me digan qué debo hacer. Nosotros, como gestores del plan estratégico, debemos tener esta capacidad de proyectar el futuro y de ver qué estrategias son las mejores para el negocio, para ayudarle al negocio a que cumpla sus objetivos. Bien, em, creo que, y ya para cerrar, nosotros tenemos unas herramientas que pueden ayudarles para eso, para lo que es, por ejemplo, para levantar el FODA, para determinar los objetivos estratégicos, porque si no me toca estar en un Excel, en otro Excel y finalmente igual están desconectados. Esta herramienta permite que todo esté integrado, mi FODA, mis necesidades del cliente, las necesidades del negocio, cómo los proyecto, qué riesgos tengo sujetos, o sea, o que pueden suceder si no cumplo eso, si me maneja los activos de información, qué riesgos están asociados a esos activos de información. Tengo el mapa de procesos con el nivel crítico, entonces, ok, ¿cómo voy trabajando sobre eso? Me permite hacer una línea ordenada de el cumplimiento del PETI, de desarrollar las estrategias y de ir cumpliendo, ¿sí? Con gestión de proyectos. Bien, eh, estamos en el tiempo. Rodrigo, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado al respecto de esto. Este tema es bastante interesante, bastante amplio. En honor al tiempo, hemos tratado de ser lo más concisos. Eh, creo que hemos Sí, logrado el objetivo. sí. Bueno, no sé, dentro de los participantes si tienen alguna inquietud sobre la parte metodológica que expuso Diego. Realmente, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Le habla Jaime Holguín. Es súper interesante, súper amplio. Los conceptos se mezclan entre la planificación, la ejecución, la retroalimentación, el seguimiento y tantos métodos y marcos de trabajo, métodos, protocolos. Eh, Nosotros estamos todavía buscando mejora continua. Siempre el problema son los recursos, que son limitados. Pero en todo caso, se agradece mucho el webinar, muy interesante. eh, Nos permite concientizar un poco más de la necesidad de buscar estas mejoras para el área de TI y comunicaciones. Quedó claro, para mí la exposición fue impecable. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Jaime. Jaime. Tal vez alguien que requiera un poquito más de explicación, o si no. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Primero agradecido por la ponencia. Voy a ser conciso en la pregunta como para no quitarles más tiempo. ¿Qué tiempo toma o cómo es la curva de implementación de este tipo de plan? A ver, la elaboración normalmente depende de si ya tienes las fuentes principales, ¿no? Como hablábamos, que debes tener el plan estratégico, si cuentas con un plan estratégico la organización, porque si no hay que hacer un levantamiento, digamos, independiente de esas necesidades, hay que hacer un workshop, algunos par de workshops con la gerencia general para poder determinar exactamente las dolencias, porque esto es como un médico, Adrián. O sea, si no sabe qué le duele, solo sabe, ¿no? O sea, tiene molestias, pero no sabe en dónde.
entonces hay que sujetarse a exámenes. Si ya me traes los exámenes, que son los resultados y todo eso, entonces como que es más sencillo el trabajo. Una vez que nosotros tenemos todo el FODA, toda la parte del el análisis del contexto de la organización, es más sencillo, porque ahí es un trabajo más interno de TI, empezar a trabajar sobre eso. Si ya riesgos tiene priorizado los procesos, ¿sí? Ya a lo mejor ya hicieron un análisis de continuidad del negocio, que normalmente ahí ya se hace un vía y ahí ya se determinan los procesos core del negocio, los procesos principales, ya están priorizados por varios criterios de justamente de evaluación. Entonces ya tenemos una entrada importante. Entonces, todos estos elementos permiten que tú ya puedas, en base a eso, lanzar iniciativas, ¿sí? Y las iniciativas deben ser evaluadas, porque a lo mejor tienes una iniciativa, pero vas a tener opciones, ¿no? Vas a tener en el mercado el mejor software para esto. Luego está el otro que hace solo esto. Y luego a lo mejor está el que cuesta menos, ¿no? Entonces también debemos presentar esas opciones. Mi recomendación siempre ha sido, anda, presenta la mejor. Y capaz que con el rechazo y todo consigues la del medio. Pero en cambio muchas veces nosotros también tenemos en nuestro pensamiento ya el no por adelante, entonces vamos a presentar la más baratita. Y sobre la más baratita nos piden menos presupuesto, o sea, no búscate otra solución. Entonces ya sabiendo que nos va a pasar eso, presenten la más cara y les van a decir busca otra solución, entonces presentan la del medio, ¿sí? Y capaz que la del medio, si es que les aprueban, dice, ah, ok. Pero si no, si busca otra más, ok. La seguro en todo caso nos van a dar la opción más baratita. O sea, seguro vamos por lo menos a salir con eso. A diferencia de si ya de entrada empiezo con la más baratita, ya no tengo a dónde negociar. Y dos, todo esto también está en la calidad de solución que estoy presentando, porque sabemos que la mejor herramienta va a ser la mejor solución. ¿Sí? Aunque no necesariamente, pero ese es el supuesto, ¿no? Que trabajamos. O sea, voy a ver la mejor herramienta porque va a ser la mejor solución, la que tiene, la que cubre todos los procesos, la que cubre todas las necesidades del área que está requiriendo o de la solución que estamos presentando a los problemas que tiene la organización, a las dolencias que tiene la organización. Entonces, ese tema de planteamiento son los que te van a permitir ir generando estos proyectos. Normalmente esto, si lo hacemos internamente, se demora entre un mes y medio a 2 meses, ¿sí? Porque ahí hay algunas tareas, algunas metodologías, algunos métodos, algunas técnicas para lograr eso. Y ya la ejecución, eso sí, como te comento, tiene que haber gobierno de TI para que haga esa ejecución. Debe haber gestión de proyectos dentro de lo que es gobierno de TI. Tienes que tener un buen sistema de servicios de TI para dar soporte a todo esto que estás planteando. Y con gestión de riesgos, que más bien él te servía en la parte de la planificación. Gestión de riesgos te da todo ese input del dolor, dónde está doliendo. No sé si con eso, Adrián, te respondí tu pregunta. Sí, bastante claro. Muchas gracias, Diego. Muy gentil. Sí, Gracias, Gracias a gracias, todos. Adrián. Diego, tenemos una pregunta adicional por parte de Iván Lema. ¿Cuáles son los 9 módulos o áreas claves que transforman la gestión de una organización y cuál es el enfoque principal de la sección de riesgos? A ver, ahí en la parte de gestión de riesgos no entendí. Porque todo, o sea, todo riesgos es un solo proceso. No puedes dejar una parte, suponte decirle, solo voy a enfocarme en el tratamiento. Si no tienes el análisis, si no hiciste la evaluación anteriormente, muy difícilmente vas a poder dar tratamiento, ¿sí? Y en el tema de seguridad de la información, todo este tratamiento se refleja en los controles de la 27002. Es decir, tú determinas el riesgo, determinas la vulnerabilidad y qué controles vas a implementar. No son un tema de, a ver, hagamos esto. No, vas a la 27002 y planteas y dices, mira, estos controles son los que necesitamos para cubrir ese riesgo, para reducir ese riesgo. Y dependiendo de la calidad de la implementación de esos controles, sale el riesgo residual. Sí. Bueno, pero en todo caso, contestando también esta pregunta, Iván, para poder transformar una organización,
siempre tenemos que apalancarnos en esa triada que hemos visto en el mercado, ¿no? Lo que es las personas, la tecnología y los procesos. Entonces, partiendo de esa triángulo, podemos nosotros ir verificando qué aspectos necesitamos incluir en nuestra organización para hacer ese cambio de transformación. Entonces, las competencias, ¿qué competencia nosotros debemos dotarle al recurso humano para que pueda alinearse a la cultura organizacional y ser gestores de cultura organizacional? Esa es la primera parte. La otra es el hecho de tener claro cuáles son las actividades que generan valor dentro de nuestra organización, tener muy presente cuál es nuestro propósito institucional y si nuestros procesos de negocio justifican o están alineados a esa, a esa misión, digámoslo así, que al final, pues, también llegamos al punto de poder satisfacer necesidades y expectativas de partes interesadas, sea clientes o parte interna, directivos, gerencia general. Y la otra, pues, va muy de la mano con el tema de la adopción de tecnología, mejores prácticas, mejores estándares. Entonces, esos serían de mi lado, desde la parte administrativa, cuáles serían los elementos que nos permiten, pues, apalancar este tema de la mejora o la transformación en la gestión. ¿Tú, Diego? No, pues, tal vez añadir a esto, Rodrigo, que cuando tú haces gestión de riesgos, ¿sí? Justamente el análisis del contexto, si tú lo ves desde el modelo GRC, que es gobierno, riesgos y cumplimiento, o sea, gestión de riesgos, ya considera todos los elementos que acaba de mencionar Rodrigo. ¿Por qué? Tú tienes un cliente que te dice quiero el servicio 7 por 24. Riesgos debe determinar qué puede pasar para que la organización no logre cumplir, no pueda satisfacer esa necesidad del cliente de 7 por 24. Ahí aparece riesgos, ¿sí? Porque él ya está analizando eso. ¿Qué puede pasar para que mi organización no entregue el servicio? Ya le metiste, y si tú ya tomas esa entrada, esa amenaza, tú ya estás alineándote con el negocio. Ahora, si riesgos, como les comentaba, que suele suceder, por cumplir, tiene una matriz genérica que no está considerando estos elementos de análisis, que son las necesidades del cliente, las necesidades de los stakeholders, ¿sí? Si no consideró el FODA del negocio, si no consideró un PESTEL, donde se hace el análisis externo, qué nuevas leyes van a salir, qué leyes actuales debemos cumplir. Entonces, claro, gestión de riesgos no es un buen elemento, un insumo del cual yo pueda fiarme. Pero estamos hablando de que la gestión de riesgos, o sea, es bajo un supuesto de que hizo todo ese análisis para yo poder tomar como fuente o como origen y que todo mi PETIC sea viable. ¿Sí? Sí, Eso nomás y con eso cerrar. vamos. Bueno, en vista de tal vez más preguntas, sino para ir cerrando la sesión del día de hoy. No hay más preguntas. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes y a sus respectivas organizaciones por la participación y asistencia a esta masterclass. Esperamos en otra oportunidad, pues, seguir contribuyendo con los espacios lúdicos de aprendizaje. Vamos a tener una próxima webinar respecto a la integración de la seguridad de información, de la gestión de seguridad de información con la protección de datos personales, que vemos que es un tema que está en auge actualmente en el mercado ecuatoriano. De igual manera, reiteramos nuestro agradecimiento y de mi parte, pues que tengan una excelente tarde. Diego, Igualmente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y también esperar que pongan en práctica los conceptos que les hemos compartido. gracias. Muchas gracias, Cali.